Bueno, jóvenes, esta semana, este es el último video del curso de cálculo diferencial. Vamos a revisar el tema de funciones crecientes y decrecientes. Esto es un análisis de las gráficas, donde nosotros vamos a buscar que en un comportamiento de una gráfica, de una función, vamos a observar que esta gráfica tiene diferentes cambios dependiendo de los puntos en X que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, los problemas nos van a pedir que nosotros busquemos si las gráficas van creciendo o van decreciendo. Nosotros podemos interpretar que cuando una función está haciendo o se está comportando de manera creciente, nosotros observamos que la gráfica está aumentando su incremento en Y. Eso es como nosotros vamos a notar cuando la función está de manera creciente. Y en caso contrario, nosotros vamos a observar que la función va a estar decreciendo cuando los incrementos en Y sean negativos. A eso nos referimos con que la función sea creciente o decreciente dependiendo de los puntos en X que nos esté dando el problema. Muy bien. Y entonces nosotros para analizar esto ocupamos el cálculo diferencial. Nosotros ocupamos derivar diferentes la función para poder encontrar esos datos. Muy bien. Entonces el primer problema va a ser determinar si f de x es igual a 2x cúbica menos 3x cuadrada más 12x menos 1. ¿Ok? Es creciente o decreciente en x igual a 0 y x igual a menos 3. Ok. Entonces nosotros tenemos que saber si en estos puntos en x la función va creciendo o va decreciendo. Entonces ahí nosotros vamos a hacer el siguiente análisis. Perfecto. Entonces vamos a ver. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder analizarlo es de que tenemos que encontrar la derivada de la función. En este caso, que tenemos la función 2x cúbica menos 3x cuadrada más 2x menos 1, la vamos a derivar. Entonces f' de x va a ser igual a 6x cuadrada menos 6x más 12. Eso es lo que tengo yo de función. Ok. Ahora lo que tengo que hacer es tomar los valores que me está dando el problema, x igual a 0 y x igual a menos 3, para encontrar los valores. Los vamos a sustituir en la segunda derivada. Entonces, para x es igual a 0, voy a sustituirlo en la primera derivada. En la primera derivada se va a sustituir en f' de x. Entonces va a ser f' de 0, va a ser igual a 6 por 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 12. Entonces, el resultado, pues este se va a hacer 0, este se va a hacer 0 y nada más me va a quedar 12. Entonces f' de 0 va a ser igual a 12. Nosotros tenemos que interpretar qué significa que haya salido 12 en la sustitución de la primera función. Nosotros vamos a interpretar que si la primera derivada y le sustituimos una constante y esta es mayor a 0, significa que va a ser creciente. En otro caso, el otro criterio sería que si yo sustituyo a la constante o el valor de x y este queda menor a 0, entonces la función va a ser decreciente. Así es como nosotros lo vamos a interpretar.
Entonces, como aquí queda 12 positivo, entonces va a ser creciente. Perfecto. Entonces, en la siguiente, nosotros vamos a sustituir el x igual a menos 3. Entonces va a ser para x es igual a menos 3. F' de menos 3 es igual a 6 por menos 3 al cuadrado menos 6 por menos 3 más 12. Entonces, pues ahí nosotros sí vamos a tener que desarrollarlo, porque pues ya no se elimina, ¿no? Entonces va a ser f' de menos 3 es igual, menos 3 al cuadrado queda 9, positivo, por 6 queda 54, menos 6 por menos 3 queda más 18, más 12. Entonces 54 más 18 más 12, 18 más 12 es 30, más 54, nos va a quedar que f' de menos 3 es igual a 84. Entonces, como ya me quedó 84 positivo, entonces efectivamente también la función en este punto, como es mayor a 0, entonces también en este punto es creciente. Entonces, como nos pedía que nosotros detectáramos si era creciente o decreciente en diferentes puntos, en los diferentes puntos de x, entonces significa que las dos funciones van creciendo en estos dos puntos, en x menos 3 y en x 0. Ahora, nosotros para comprobar a ver si es cierto que la función está en esos puntos, entonces pues yo voy a verificarlo en la gráfica. Entonces lo graficamos en GeoGebra. Entonces es x igual a menos 3 y x igual a 0. Ok. Entonces les muestro. Aquí en la función es esta función graficada. Entonces este punto que está acá abajo es x igual a menos 3, que es un punto y que está muy bajo. Pero a partir de ahí, la gráfica está creciendo y hay otro punto que es el x igual a 0, donde hay, cruza con el origen y vuelve a crecer nuevamente. Entonces aquí nosotros notamos en la función que efectivamente los dos puntos sí son decrecientes, sí está creciendo la gráfica. Muy bien. Ok, entonces póngale pausa. Entonces, una de las cosas que nos puede pedir el problema es que nosotros tengamos que encontrar las ordenadas. ¿Qué significa que pida el problema que hay que buscar las ordenadas? Que nosotros tenemos que encontrar los valores de y de la función para saber cuáles son las coordenadas que nos están dando estos puntos. Entonces, sustituimos el 0, pero ya sería en la función original. Para hallar las ordenadas. Entonces va a ser f de 0 es igual a 2 por 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado más 12 por 0 menos 1. Ahí está. Entonces, como es 0, pues este se elimina, este se elimina, este se elimina. Y nada más me va a quedar f de 0 es igual a menos 1. Entonces, la coordenada que nos está pidiendo el problema, cuando x vale 0, y va a valer menos 1. O sea, hace que el punto que estamos evaluando sería la coordenada 0 en x y y va a valer menos 1. Por ahí va a pasar la gráfica cuando x valga 0. Y a partir de ahí pues está creciendo, ya forma parte de un punto creciente. En el siguiente, pues nosotros vamos a encontrar f de menos 3 es igual a 2 por menos 3 al cubo menos 3 por menos 3 al cuadrado más
12 por menos 3 menos 1. Ahí está. Entonces desarrollo la cuenta, entonces va a ser menos 3 al cubo, va a ser 3 por 3, 9 por 3, 27. Como es negativo, entonces va a quedar menos 27. Y luego menos 3 al cuadrado queda 9 por 3, queda menos 27. Más 12 por menos 3 queda menos 36 menos 1. Así queda. Desarrollamos la operación que queda por hacer, entonces va a ser 2 por menos 27 queda menos 54, menos 27, menos 36 y menos 1. Entonces nosotros realizamos la suma de esas cantidades y va a quedar menos 54, menos 27, menos 36, más 1, queda menos 118. Entonces la coordenada por donde pasa el x igual a menos 3 va a ser menos 3, menos 118. De hecho ahí nosotros lo podemos verificar en el GeoGebra que efectivamente la gráfica viene desde muy abajo. Entonces en los números que son menores a menos 3 cada vez van siendo más bajos, pero van a tener un comportamiento creciente porque estos, ya nos dimos cuenta en la gráfica, que siempre van a ir para arriba. Eso es lo que nosotros vamos a tener aquí. Muy bien. En el otro, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, el ejemplo número 2. Vamos a ver. Ok. Entonces hay que determinar los intervalos en los cuales y es igual a x cúbica menos 3x más 2 es creciente y decreciente. Puede ser de que aplique los dos criterios o nada más sea uno. O sea, que nada más vaya para arriba o que nada más vaya para abajo. O en estos tengan unas gráficas, unos comportamientos de este tipo. Que tengan doble curva, así como pues, algunos que se habían visto de los máximos y mínimos. Entonces nosotros pues no nos están dando puntos en X. Nosotros de hecho tenemos que encontrar esos puntos. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues primero tenemos que encontrar la derivada. Entonces si la función y es igual a x cúbica menos 3x más 2, la derivo. Entonces va a ser y' es igual a 3x cuadrada menos 3. Tenemos que encontrar la primera derivada. Ok. Siguiente, pues nosotros tenemos que, como no sabemos los puntos en X donde ocurren esos intervalos, esos segmentos en donde ocurren cambios en la gráfica, entonces tengo que encontrar yo esos números críticos, tengo que ver cómo van a estar los intervalos. Entonces, para eso, yo tengo que igualar y' a 0 y encontrar el valor de x. Eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Entonces tengo la función, la de y', 3x cuadrada menos 3 y la igual va a 0. Y tengo que construir yo una gráfica, no es cierto, una ecuación. Menos 3 lo paso sumando, entonces va a ser 3x cuadrada es igual a 3 positivo. El 3 lo paso dividiendo, entonces va a quedar x cuadrada es igual a 3
entre 3. Eso significa que va a quedar x cuadrada es igual a 1. Como yo tengo un x cuadrada igual a 1, lo voy a despejar sacando raíces cuadradas para eliminar el x. Entonces va a ser x es igual y la raíz cuadrada de 1 es más menos 1. A partir de ahí se va a desglosar dos valores de x. x1 es igual a menos 1 y luego x2 es igual a 1 positivo. Así nosotros tenemos los valores en donde van a ser los intervalos. ¿Qué significa ahí? ¿Qué significa esa parte? Que en estos puntos, que les vamos a llamar números críticos de la función, resulta que ocurre cambios de orientación de la gráfica. Podemos nosotros ver si la gráfica es algo así. Significa que cuando x vale menos 1 y cuando x vale 1 ocurren cambios de sentido. Crece y luego en menos 1 vuelve a bajar y luego en 1 positivo vuelve a subir. Nosotros podríamos interpretar que aquí ya nos están diciendo en dónde ocurren esos cambios, pero pues esto es como en qué consiste sacar los números críticos, porque pues de hecho primero tenemos que comprobarlo de manera matemática a ver si es cierto. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues primero tenemos que checar lo de los criterios. Acuérdense que habíamos visto en el ejemplo anterior que nosotros tenemos que sustituir constantes en la primera derivada y que si esta era menor a 0 es decreciente. Así mero. Y si es mayor a 0, entonces va a ser creciente, va a subir. Ok. Bueno, entonces como estos valores los tenemos aquí de decreciente o creciente, entonces, ¿qué números vamos a sustituir? ¿Qué números vamos a sustituir? Como ya sabemos que los números críticos, estos valores de los números críticos son donde ocurren cambios en la gráfica, vamos a tomar valores que van a estar con estos números. Por ejemplo, si yo tengo menos 1 y yo tengo 1, pues se haría mejor si voy a sustituir las constantes en menos 2, 0 y 2. Pues para ver cómo es que se comportan estos valores. Si yo sustituyo menos 1 y 1, nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar 0 porque esto salió de aquí de la ecuación. O sea, estos van a ser igual a 0 y si es igual a 0 no se sabe si va a ser creciente o decreciente. O sea, no sabemos ahí qué parte o como ocurre un cambio, puede venir que venga subiendo la gráfica, llegue ahí y vuelva a bajar, o al revés, que vaya bajando y luego vuelva a subir. Entonces la sustitución de estos dos valores no nos van a ayudar a definir si está creciendo o decreciendo la función. Pero sustituyéndolo aquí en menos 2, el 0 y el 2 nos va a ayudar a saber qué onda con eso. ¿Dónde los vamos a sustituir? En la primera derivada. Entonces sustituyo la primera derivada, sustituyo menos 2, va a ser igual. Entonces es 3x cuadrado, va a ser 3 por menos 2 al cuadrado menos 3. Desarrollo, entonces va a quedar f' de menos 2 es igual. Menos 2 al cuadrado queda 4 por 3, 12 menos 3. Y 12 menos 3 es igual a 9. Entonces cuando yo sustituye el menos 2, dice que va a ser 9 positivo. Y si es 9 positivo, es mayor que 0. Eso significa que la función en menos 2 va a ser creciente. Entonces, aquí va a ser creciente. Luego,
Lo siguiente que nosotros vamos a hacer es sustituir el 0 aquí en la función. Y pues ya aquí va a ser diferente. Entonces, 3 por 0 al cuadrado, pues 0 al cuadrado por 3 se va a hacer 0, se elimina, pero me va a quedar menos 3. Eso significa que cuando x pasa por 0, la función, como es menos 3, y menos 3 es menor que 0, ¿qué significa? Que en ese punto la función va a ser decreciente, va a ir hacia abajo. Y por último, voy a sustituir el 2. Entonces, 2 al cuadrado queda 4 por 3, 12 menos 3 va a quedar 9. Aquí era 2, perdón, aquí era 2. Entonces va a quedar 9 positivo. Y como 9 es mayor que 0, significa que ahí la función va a ser creciente. Entonces, como es creciente, significa que va a volver a crecer en este punto. Ok. Entonces nosotros podemos asumir que f de x será creciente en todos los valores que sean menores a menos 1. F de x será decreciente en todos los valores que vayan de menos 1 hasta el 1. Y f de x será nuevamente creciente en x mayor a 1. Ok, ahí va a ser creciente entonces la función. La comprobamos en la gráfica. Entonces, la función, vamos a ver GeoGebra, es la función x cúbica menos 3x más 2. Ok. Entonces, rayamos la tablet. Ok. Entonces, aquí está la función. Tal cual. Entonces, se observan, para todos los valores que sean de menores a menos 1, o sea, lo que viene de este lado, la función va creciendo. Llega al punto máximo y luego a partir de ahí la función va a empezar a irse para abajo. ¿Dónde se detiene la bajada, el descenso, el decrecimiento? En x igual a 1. Y a partir de ahí la función vuelve a crecer. Entonces, ahí nosotros detectamos que las funciones sí cumplen con estos criterios, de que va a ser creciente para todos los valores que sean de menos 1, siempre va a ir hacia arriba, va a ir hacia abajo cuando esté de menos 1 a 1, y va a ser, cuando sea mayor a 1, pues va a volver a crecer la función. Entonces nosotros con estas dos partes, con estos dos procedimientos, pues vamos a poder contestar los ejercicios de la actividad donde nos están pidiendo que sean funciones crecientes o decrecientes. Muy bien, entonces de este tema sería todo.